Ya bien, al parecer todo se escucha perfecto. Que sí. Bueno, pues muy buenas tardes, noches ya. Muchísimas gracias para quienes están conectando, quienes se conecten de manera diferida. Muy buenas tardes, noches, días. También depende de en dónde se encuentren. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde hoy hablaremos de un tema muy interesante que es por qué vuelvo a repetir las mismas experiencias. Una y otra vez, sobre todo cuando hablamos de esas experiencias que no son de nuestro agrado, ¿no? Porque bueno, aquellas que de alguna forma nos encantan, el ambiente en el que nos encontramos rodeados, pues bueno, no hay tanto inconveniente. Pero ¿qué sucede cuando repetimos esas mismas situaciones y el entorno en el que estamos no es el que nosotros queremos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Porque vuelvo a repetir las mismas experiencias. Y esas mismas experiencias que repetimos, vamos a ir colocando ejemplos, pues tiene que ver con las historias que nos contamos, con las creencias, los pensamientos que seguimos sosteniendo. Obviamente esas creencias pues destapa una serie de pensamientos, una serie de emociones que vamos sosteniendo a lo largo del tiempo. Hoy pregúntate, hoy quiero que te preguntes cuántos años tienes, repitiendo las mismas historias que no quieres en tu espacio. Al final vamos creando en nuestro espacio un ecosistema. Yo recuerdo que uno de nuestros mentores nos dijo, tengan presente el cambio que quieren hacer en su vida. Porque una vez saliendo de este entrenamiento y tú regreses a tu misma rutina, con las mismas personas, las mismas situaciones, vuelves a caer en una rutina que no quieres. ¿Okay? Hay cosas que, bueno, hacemos de manera rutinaria que no generan algún conflicto, por llamarlo de alguna forma. Pero hay algunas que sí, y hay que observarlas. Algunas se van destapando. Pero entonces dice, ¿qué creencias sigues sosteniendo? ¿Qué historias que vuelves a repetir? Esas mismas experiencias. Entonces, cuando dijo eso, porque yo ya había escuchado además con uno de mis mentores, Enrique Corbera, pues me impactó, dije, sí, cierto, o sea, es como tú estás añorando o estás queriendo hacer un cambio y resulta que vuelves eh, al mismo ambiente y no generas tú ese cambio, porque al final eres tú, no es el otro, pero tú vas construyendo ese ecosistema en tu espacio, ¿ok? Esa armonía, construir esas relaciones, eres tú, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es un ejemplo, ¿no? Que incluso me acuerdo que esto lo comenté relacionado a la parte de una ex jefa que tuve, que pues le encantaba estar, yo no le entiendo por la misma historia que ella tiene, y yo digo, bueno, pues le encantaba estar en conflicto con su equipo de trabajo. Bueno, ni equipo de trabajo tenía. O sea, no era capaz de reconocer eso. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes un conflicto con una persona, con tu jefe en lo laboral, es importante que empieces a
hacer un alto a cada situación, porque tú das pauta. Muchas veces nuestro comportamiento es bueno, es que requiero comportarme de esta forma para no tener problemas, ¿no? Ese que le llamamos comportarme de manera diplomática, ¿no? Aunque me caiga mal a otra persona, ¿ok? Se puede caer mal a otra persona y trabajar en lo que corresponde, pero muchas veces esta parte emocional, que dices, es que no, es que me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Y es muy importante que tú observes, así que ¿por qué vuelvo a repetir las mismas experiencias? Es importante que tú te preguntes cuál es tu diálogo interno. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es lo que me estoy diciendo todo el día? ¿Cómo estoy juzgando, criticando a la otra persona o las situaciones que estoy viviendo? Entonces, si estoy en esa constante queja todo el tiempo, tú pregúntate entonces cuáles son tus resultados si estás en esa queja. ¿Cuál es tu diálogo externo? Cuando tú estás conversando con alguien más, ¿cómo es? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? Eso es lo que hay que observar. Y recuerdo que me decía uno de mis mentores, ¿no? De mis maestros, quitar de nuestro espacio el hábito de dejar la crítica fuera, dejar la queja, dejar el juicio sobre el otro y sobre ti. Uf, es un desafío bastante fuerte, pero es práctica. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú empiezas a observar cuáles son los patrones que estás repitiendo que está llevando a la misma acción. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? En el espacio que yo conozco, personas que que conozco, y eso yo me di cuenta porque pues está en mi, no, personas cercanas a mí, ¿no? Muy, muy cercanas dentro de lo que es el árbol genealógico. Y es, ¿qué relación tenemos con una creencia con respecto al trabajo? Por eso les digo, es poder revisar con las personas que estamos conviviendo, con las personas, sobre todo en la familia, porque cada uno de nosotros tenemos un mapa individual, ¿ok? Un mapa único. Porque mientras tú observaste una cosa en familia, otro hermano o hermana vivió otra cosa. Entonces es importante ver nuestro propio mapa de referencia, ¿ok? Entonces, yo observé la relación a nivel clan familiar respecto al trabajo. Y había obviamente una palabra que se repetía mucho, una creencia respecto, pues hay que trabajar de sol a sol para sobrevivir. Y oh, sorpresa, ¿no? Dicen, wow, es más estar en el trabajo que estar en la convivencia con las personas que te rodean, ¿no? Puede ser tu familia, inclusive en vida social, algunos no tienen. Entonces, ¿cómo romper ese patrón? Bueno, hay una forma, hablaremos de eso en otro live, pero es ahí donde tú te des cuenta ¿qué patrón estoy repitiendo? Ya, hablo en relación al trabajo, pero va mezclada igual con, wow, las creencias que tengo con respecto al dinero, ¿no?
o las creencias que tengo con respecto a la convivencia con los hijos. O sea, es observarnos. Algo nos molesta de allá afuera me refiero, lo que yo te decía ahorita de esa revisión del clan, decir, bueno, ¿qué es lo que me molesta? Pues ese el trabajo de sol a sol, ¿no? Que dicen. Y todos los días está uno trabaja y trabaja y trabaja, ¿no? Digo, porque yo conozco personas así. Las invitas a esto y están trabajando. Las invitas a que, y tienes que observar y decir, wow, o sea, ¿cuál es la creencia? Entonces, esa convivencia te permite observar qué creencias tú tienes todavía. Y cuando al final dices, ok, pues al final es su decisión, no pasa nada. Puede estar o no estar. Ahí tú decides, ¿no? O sea, pero cuando algo te está incomodando es donde requerimos observar. ¿Ok? Entonces yo entendí por qué tenía el conflicto en su momento, por qué llega esa persona a tu vida en el ámbito laboral. Pero sueltas la queja. Las otras personas nos ayudan a crecer, pero muchas veces no lo miramos. Es más, por eso les digo, nos quejamos, criticamos, juzgamos, y eso es como poner velos, ir colocando velos y no ver más allá. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué aprendizaje hay aquí? ¿Qué requiero cambiar de mí? Ese es un ejemplo, ¿no? O incluso otro, voy a poner, sobre todo, por ejemplo, con los hijos, ¿no? ¿Cuántas creencias tenemos muy arraigadas de, o sea, bueno, eso era, creo, antes del COVID, y bueno, lo tengo presente, ¿no? Porque cuando llega la parte del COVID, pues se elimina la parte del beso y eh, de alguna forma lo que voy es de que cuántas veces no a los chiquititos o a los niños se les obligaba, no, saluda de mano, saluda de beso, y se les obligaba, o sea, simplemente, claro, enseñarles a saludar, los buenos días, las buenas tardes, pero esa parte de obligar, y esto es un ejemplo, ¿no? Obligar al otro o incluso a convivir con personas que no quieren convivir, pero hay una incapacidad de escuchar al otro. Entonces, ¿por qué repetimos otra vez las mismas experiencias? Pregúntate, ¿no? ¿Por qué repites las mismas experiencias? Hablo ahorita de comunicación, fíjate. Recuerdo que una persona me comentaba, es que yo quiero hacer esto por mi mamá y ella no me escucha, no me entiende, no esto. Y le digo, oye, esto que tú quieres, ¿ya lo platicaste con ella? ¿Ya le dijiste? No. Entonces no sabemos comunicar, expresar lo que sentimos, lo que queremos, pero también del otro lado, ¿no? O sea, escuchar al otro. Eso es bien importante, o sea, escuchamos lo que queremos o lo que creemos y no nos ponemos a profundizar. Cuéntenme, digo, si les ha pasado, a profundizar más sobre lo que me dijeron, o sea, me enfoqué más en lo que yo sentí, en mi sentir, ¿no? Que a lo mejor si la otra persona está conversando, ni siquiera me lo estoy diciendo a mí, en el sentido directo. ¿Y cuántas personas por una conversación, pues les da sentimiento, ¿no? Se siente, como que fue para mí, fue directo, me dijiste esto, en lugar de hablarlo.
Y decir, oye, pues lo malinterpretaste. O incluso, ¿por qué sigo cargando esa historia? Porque si yo era muy sentidita, eso sí lo digo desde mi propia experiencia, claro, o sea, me decían algo y yo me sentía. Entonces, no, empecé a trabajar esta parte a nivel emocional. Y decir, bueno, ir obviamente lo que me estaba afectando. La situación me incomodaba del otro, pero también decirlo, obviamente, ojo, porque yo lo viví en mi propio clan familiar. Pero son los riesgos y es poner límites. Y hay veces que lo ven mal. Hay veces que ven mal que tú digas algo y más hacia tus papás, ¿no? Que digas, oye, mira, es que así no es, yo te pido esto. Es como ir en contra. Pero no estás ofendiendo al otro, estás expresando lo que sientes. Y es importante que seas sincero contigo, dejes de ser eh, por querer cumplir un capricho a los demás o por querer encajar en ese núcleo. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte de por qué vuelvo a repetir las mismas experiencias. No expreso lo que realmente yo quiero, no expreso lo que siento. No es que yo reprima mis emociones, requiero hablarlo. Pero también, ojo, es bien importante aquí, de dónde estoy, eh, cuando estoy hablando con la otra persona, debo de observar mis emociones. Y si lo estoy sintiendo desde, como dicen, cuando más estamos en la ira, en la frustración, en el ojo, en me voy a desquitar, wow, ¿cómo se dicen? Todo vuelve a ti, ¿eh? Entonces, mejor en un momento de calma y de que tú tener en ese, como dicen, tener paz en tu espacio, armonía, hablas con la otra persona y dices, ¿sabes qué? Esto y esto y esto, ¿no? Es un proceso. Yo sé que a veces no es fácil, yo muchas veces lo hice, pero es lo mejor, es tu mejor arma, tus emociones, si sabes gestionarlas, el comunicarte, el poder del pensamiento, el poder de la palabra, si sabes usarlos a tu favor, está genial. Hoy pregúntate, ¿qué relaciones has construido? ¿Qué relaciones has construido? Imagínate que tú, en el lugar donde vives, no has puesto un orden, obviamente en tu casa, obviamente con las personas, que cuando ves un caos, revientas. Caos en que el otro no te escucha. Nadie hace lo que tiene que hacer dentro de casa, ¿no? Es un ejemplo que pongamos, ¿no? Nadie hace lo que tiene que hacer en casa. Entonces, cuando tú llegas y está tu casa, como dicen, todo de cabeza, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cuéntame. Yo como que de repente, me enfurecía, pero yo no hacía lo que tenía que hacer. ¿Me explico? Entonces tuve que poner ese orden, obviamente, en mí, internamente, trabajar también externamente, para entonces, ya, obviamente, cuando los hijos van creciendo, les va diciendo, esto te toca, esto, aquello, ¿sí me explico? Y va habiendo un orden, pero es un proceso. ¿Y qué es lo que sucede muchas ocasiones? Es que no saben hacer las cosas, la crítica, la queja, ojo. Por eso digo, observa tu diálogo interno, observa
tu diálogo externo. Fíjate, estás desvalorizando, no estás valorando a la otra persona, lo que hace. Y entonces estas no lo saben hacer. A veces inconscientemente lo hacemos. Conscientemente lo hacemos. Ay, no, es que está muy chiquito. Y le quitas funciones que a lo mejor sí puede hacer, actividades que sí puede hacer. O incluso, uno de mis maestros me decía, ¿no? Esa dependencia que tienen a lo mejor los primos, los hermanos mayores, no sé, o los hijos ya grandes con los padres, ¿no? Que tienen a lo mejor ya 40, 50 y una dependencia económica todavía. Esa persona depende económicamente de los demás porque está en el papel de víctima. Entonces, porque vuelves a repetir las mismas experiencias, observa tu diálogo interno. Es lo que estoy pensando. Mi diálogo interno de ser víctima o externo, de ser víctima de las circunstancias que me están llevando nuevamente a repetir experiencias que no quiero. Porque no se tiene la capacidad en el sentido emocional, estar empoderada. Yo puedo hacer esto. O sea, voy a empezar por lo más básico para generar un ambiente distinto en mi casa, pero también generar ingresos que me permita ser independiente. Porque hay personas que tienen, como les digo, 40, 50 años, ya casi a los 60, dicen, están dependiendo de su familia, porque no aprendieron a hacer nada por valerse por ellos mismos o por la comodidad. Pero me sigo quejando. Entonces, ambos estamos siendo, digo ambos, tanto la que participa para darle ese ingreso económico como el que recibe un juego malévolo, ¿no? Porque aparentemente quiero ayudar, pero vuelvo dependiente al otro y yo soy la buena persona que yo ayude al otro, ¿no? Entonces, observarnos, es importante observarnos desde dónde yo estoy dando eso. Y lo estoy dando desde, ay, pobre de él, o con esto va a poder lograr algo. Tengo una conocida que es de las personas que pues ayuda a los demás. Y ella se propone, no sé, una meta. Si alguien requiere económicamente, se propone, si 3 meses lo voy a ayudar. Si no logra hacer algo, ya, ¿no? O 6 meses. Entonces, digo, no está mal, claro, pero es hasta dónde la persona podemos ir soltando. A mí me gustó esa parte de idea. Oye, pues 3 meses está bien poder ayudar a alguien que está pasando por una situación compleja y que pueda construir algo, que pueda generar o en lo que encuentra otra fuente de ingreso similar a lo que venía trabajando. Y eso está genial. Pero si me vuelvo a poner otra vez, ¿por qué vuelvo a repetir las mismas experiencias? Si estoy en ese papel de víctima, pues voy a generar ese mismo patrón, ¿no? Entonces, algo que me gustó de este libro de Joe Dispenza, y es que revises cada día con qué persona estás conviviendo. O sea, si estás repitiendo lo mismo de siempre, o sea, ¿con qué personas convives? Si estás repitiendo las mismas acciones, si vas a los mismos lugares,
todo eso lo vas asociando. Entonces, bueno, puedes ir rompiendo determinados patrones, generar otros hábitos y decir, bueno, a ver, ¿por qué no un día en la tarde, un lunes, un jueves, un miércoles? Y dices, pues vamos al cine, o vamos a ver una película, o vamos a jugar no sé, en familia, ¿no? O sea, o con tus amigos, vamos a jugar un juego de mesa, vamos a tomarnos un café. Algo, o sea, es un ejemplo, puedes hacer otras cosas, no sé, ¿sabes qué? Me voy a inscribir a natación, o me voy a inscribir a inglés, voy a aprender un nuevo idioma, voy a convivir con otras personas. ¿Me explico? Recordando que en lo que te enfocas se expande. Y si tú estás pensando todo el tiempo, por eso hablo de pensamientos y emociones, si tú estás pensando todo el tiempo en problemas, pues eso es lo que atraes a tu espacio. Entonces es muy importante que observes tu diálogo interno, tu diálogo externo, que es lo que te dices en el día a día. Y por eso es que repites tus historias. Entonces repites las mismas experiencias, tus historias, porque te han dicho que si, fíjense, porque les digo que en esa relación laboral, si de repente estabas hablando en voz baja con otra persona, porque pues estaba la otra persona en llamada, y decías, oye, mira cómo ves esto, y te ríes por X o Y, la otra persona, ¿de qué se están riendo? ¿Están hablando de mí? Entonces, ojo, porque a lo mejor la otra persona, ya cuando entras en esa conversación, ha asociado que cuando las personas están así, están hablando de ella. Wow, hay que observarnos. Hoy me río porque yo decía, ¿qué le pasa, no? ¿Está mal de la cabeza o qué? Ujú. Pero esa asociación tenía, punto. Ujú. Cuando veía un grupo de eh, compañeras que a lo mejor no la invitaban a esa conversación o algo, se creía excluida del grupo. Y digo, uno decía, ¿qué grupo? ¿Me explico? Pero es porque lo han asociado y debemos revisar qué historias, qué de nuestro pasado, qué memorias hay que tenemos asociadas con situaciones que nos pasan. Y para eso vamos a estar trabajando con las creencias limitantes. Hay que estarnos cuestionando las creencias limitantes. Ese va a ser otro de los temas que vamos a estar hablando. Van ligados. Todo pensamiento que viene. O sea, tu pasado lo traes cargando todavía como un maletín y no lo sueltas. No sueltas. Pero ojo, cuando estamos por ese maletín que vas cargando, que vamos cargando, ¿cómo le decimos? Enchinchando, fregando la vida de los demás. Entonces, debes de observar si eres víctima o eres maestra de tu propia vida o maestro. Pues muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Mañana estaremos hablando de creencias limitantes. Entonces espero que se puedan conectar. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias para los que se han conectado y para quienes lo vean de manera diferida. Que pasen una muy buena noche.